van a conocer un poco los instrumentos, que son avisos de proyectos y los estudios de impacto ambiental, que son los instrumentos que hoy tiene la provincia como para ir controlando todas aquellas obras nuevas que se hagan, como aquellas empresas que están en funcionamiento, y van a aprender como un poco a detectar lo que son los impactos. Por ahí no todos se van a dedicar a la parte de ambiente, o entiendo que algunos van a hacer proyectos, algunos van a estar en obra, algunos van a estar en licitaciones, algunos van a corregir proyectos de todos ustedes, pero bueno, toda la variable ambiental hoy en día se está poniendo muy en boga y se está internalizando en cada uno de los proyectos que uno presenta. Entonces es importante que ustedes conozcan más o menos de qué se trata o a qué le tienen que poner el ojo el día de mañana cuando vayan a hacer un proyecto, o cuando corrijan un proyecto, o cuando vayan a la obra. Entonces, por ahí no van a salir siendo especialistas en la parte ambiental, pero por lo menos van a tener una idea de lo que se trata la temática y qué es lo que tienen que tener en cuenta. Bueno, son las 5 y 7, así que vamos a arrancar con la presentación. No sé si tienen, ustedes mientras tengan dudas, me van cortando, yo no tengo ningún problema. No me presenté, mi nombre es Virginia, Mugetti es mi apellido, está escrito ahí, bueno, por las dudas, yo soy ingeniera civil, me dedico hace varios años a esto de ambiente, unos 5 años prácticamente desde que me recibí, he trabajado en obras y demás, pero también trabajé mucho en la parte de ambiente y estoy terminando un posgrado en ambiente también. Bueno, como para que me conozcan un poco. Cualquier consulta que tengan, me paran y lo charlamos. Voy a empezar a compartir la presentación. Les digo que me paren porque yo al tener abierta la presentación no puedo ver el chat de las consultas. Así que si pueden frenarme y prender el micrófono, y de paso está bueno que tengamos un intercambio en la clase. ¿Se ve la presentación? Sí, sí, se ve. Sí, profe, se ve. Bueno, nosotros vamos a trabajar con algunos prácticos. Los prácticos, la idea es que lo desarrollemos acá durante la hora de clase, o por lo menos la gran mayoría, porque como todos estos temas son por ahí muy nuevos para ustedes, o les cuesta como comprenderlos de alguna manera, entonces está bueno que tengamos este intercambio en clase. Así que traten de no faltar. Las clases yo no las grabo, yo sé que ustedes tienen programas para grabarlas y demás, pero está bueno que participen por el hecho de que resolvemos los trabajos prácticos acá, o por lo menos los encaramos. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción. Como todos sabemos, el hombre utiliza el medio ambiente para satisfacer sus necesidades. Lo básico del cual obtiene los recursos naturales renovables y no renovables. Y a lo largo del tiempo el uso de la naturaleza fue sufriendo algunas transformaciones. Al principio de que estaba el hombre, no tenía transformación en el entorno, porque simplemente era una caza y una recolección lo que se hacía, es decir, tomar lo que el medio le daba en ese momento y alimentarse con lo que había con disponibilidad. A partir de que se va avanzando en el tiempo, se van formando las primeras ciudades, los primeros asentamientos, y empieza una transformación limitada de la naturaleza con el desarrollo de las fases agrícolas y fases ganaderas. Pero una transformación muy sana, ¿no? Porque no existía lo que son agroquímicos, lo que son pesticidas, ni nada, simplemente que empezaron a transformar los cultivos y a generar sus propios cultivos. Y luego comienza, muchos años más adelante, una transformación más generalizada. Con el desarrollo de la revolución industrial en 1760, con las industrias, la globalización y lo que hoy conocemos, digamos, por ejemplo, hoy nosotros producimos la carne en Argentina y se exporta a China. Entonces, es una transformación que no solo afecta al sitio donde nosotros estamos viviendo, sino que lo hacemos a gran escala. Entonces, a lo largo de los años, ese uso de la naturaleza ha sido cada vez más intensivo y más global, que, bueno, a prueba y error de ir, de cierta forma, afectando tanto la naturaleza, fuimos aprendiendo de que teníamos que desarrollar alguna forma de que pudiera convivir la naturaleza con el desarrollo del hombre y con esta cultura consumista que fuimos desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Con este cambio económico, el aumento de la velocidad de producción, que con la velocidad de producción se aumenta exponencialmente el consumo de recursos, y con la contaminación también de los sitios a donde estaban emplazados todos estos centros industriales, ¿no?
además del avance de la tecnología en lo que es industrias, también se avanza en lo que son cultivos. Hoy en día tenemos cría intensiva de animales, tenemos también explotación intensiva de campos, el uso de agroquímicos, pesticidas. Bueno, entonces, todo eso fue llevando a que el uso de la naturaleza hoy en día es mucho más intensivo de lo que era varios años atrás. Entonces hablamos de una contaminación ambiental cuando hay una concentración de sustancias orgánicas o inorgánicas que afectan el funcionamiento del equilibrio ambiental. Esta contaminación ambiental puede ser de origen natural, como por ejemplo son las erupciones volcánicas, como son las inundaciones, es decir, son factores o catástrofes que nosotros les llamamos, que afectan un equilibrio ambiental de un determinado momento y que no las podemos controlar. Y de actividades antrópicas, que tienen que ver con todas las actividades desarrolladas por el hombre o producidas por el hombre. Antrópico siempre se le va a llamar a lo que es debido a las actividades del hombre. Entonces, la naturaleza posee una cierta capacidad de depuración o transformación de estos contaminantes en sustancias no contaminantes o menos contaminantes. Es decir, por ejemplo, si nosotros tenemos un vertido de efluentes cloacales en un río, sabemos que a lo largo de tantos kilómetros de ese río, con una cierta oxigenación y condiciones de temperatura dada, esa materia orgánica se va degradando. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros insertamos tanta cantidad de sustancias dentro de la naturaleza que no llega la capacidad, o sea, ese equilibrio no se llega a dar, porque volvemos a Profe, insertar. Sí. disculpe, hay compañeros en sala de espera, si los puedo aceptar. Sí. Gracias. Gracias por avisar. Esperen que voy a liberar la sala, a ver si... Bueno, ahí habilité la sala de espera, así que no debería estar el problema resuelto. Cualquier cosa me vuelven a avisar. Bueno, profe, gracias. Entonces, decíamos que tenemos esta cierta capacidad de autodepuración que tiene la naturaleza, pero muchas veces nosotros al seguir insertando al sistema contaminantes, no le damos tiempo a que se desarrolle esta capacidad de autodepuración. O a veces sucede, por ejemplo, nosotros cuando vertimos un efluente cloacal, tenemos un vertido orgánico, que es mucho más fácil de degradar que si tuviésemos, por ejemplo, un vertido industrial con algún componente ácido, por ejemplo, o con metales pesados. Son o muy difíciles de degradar, o llevan mucho tiempo, o puede que algunos incluso no sean degradables. Entonces, siempre depende, digamos, que no podemos jugar con esta capacidad. ¿Se entiende? Bueno, entonces pasamos a conocer un poco lo que son los impactos. Entonces, esta filmina es muy importante, porque es lo que vamos a usar más adelante para las matrices de los estudios de impacto ambiental. Los impactos que nosotros tenemos van a estar caracterizados por tres cosas. Por la naturaleza, pueden ser positivos o negativos. Y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, si nosotros instalamos una industria farmacéutica, ¿qué les parece que tiene impacto? ¿Positivo o negativo? ¿Nadie? Profe, ¿pueden Sí, ser profe, depende. Depende. Eso es muy importante. ¿Por qué? ¿De qué depende? Del lugar de donde se va a emplazar la obra, si en la ciudad, no. Por ahí el impacto capaz que sea menor, pero si la metemos en el medio de un bosque o alguna otra zona más que haya vegetación, digamos, o otro entorno urbano, digamos. Perfecto. Bueno, ese es el segundo punto que vos nombraste, que tiene que ver con el entorno. No es lo mismo si nosotros instalamos en un parque industrial donde tiene una infraestructura preparada, que si lo instalamos en una reserva natural, por ejemplo. Pero hablando de la naturaleza exclusivamente, podemos hablar, por ejemplo, si nosotros evaluamos en función de exclusivamente el ambiente, las industrias farmacéuticas suelen tener muchos residuos que son, si no están bien tratados, son contaminantes, muy contaminantes. Pero a su vez, nosotros necesitamos de los impactos positivos que tiene en la salud humana o la salud de los animales las industrias farmacéuticas. Entonces, siempre los impactos pueden ser no son exclusivamente positivos o negativos, sino que tiene que ver con a qué nos estemos refiriendo. ¿Se entiende?
Eso por ahí es lo más enredado. Entonces va a depender en qué nos estemos refiriendo, el entorno donde esté un impacto y la envergadura del emprendimiento o proyecto. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de una casa, sí, va a tener vertido de efluentes cloacales, pero es un impacto muy chiquitito y un impacto aislado. Ahora, si nosotros tenemos un loteo de 70 hectáreas donde va a haber condominios y van a ser 250 viviendas, bueno, ahí ya vemos que el emprendimiento es mucho mayor y que vamos a necesitar mayor cantidad de tratamiento, por ejemplo, de los efluentes cloacales para poder vertirlos. Entonces, acá hay una pregunta. ¿Ustedes qué consideran? ¿Que hay que dejar de expandir ciudades e instalar industrias? ¿O cómo creen que se tiene que manejar esto? Perfecto. Perfecto, lo que tenemos que hacer es buscar siempre el equilibrio. Lógicamente que esto viene asociado a generar culturas, ¿no? Culturas de consumo también, y culturas de generación de disminución de generación de residuos. Pero siempre se trata de encontrar un balance en adecuar los procesos productivos y de servicios para promover este espacio ambiental sustentable. Es decir, uno siempre tiene que tratar de lograr el equilibrio entre lo que es el crecimiento económico de un sector que normalmente está asociado a lo que es el crecimiento industrial, la protección del medio ambiente y esa protección del medio ambiente que está asociada también al bienestar social y a ese crecimiento económico. Entonces, esto también se da a través de lo que son la generación de políticas públicas y las obligaciones que estos te establecen, por ejemplo, para los centros industriales en cuestiones de protección del medio ambiente. Entonces, siempre es lograr este equilibrio en este triángulo, que todos estén interconectados y que todos estén en equilibrio. Entonces, cuando nosotros partimos de un proyecto, ustedes, como yo les decía, pueden estar en cualquier parte de esta cadena que tenemos en las partes de un proyecto, nosotros surge una idea, a partir de esa idea analizamos un anteproyecto, normalmente se hace un anteproyecto. Entonces, ¿qué es lo que vemos siempre? Que se hace un análisis técnico y económico, y en función de eso se evalúan las alternativas, o lo que veíamos antes que sucedía es, digamos, siempre se evalúan alternativas técnicas y alternativas económicas, y en función de eso se decide cuál es la alternativa que se va a elegir. Hoy en día tenemos que incorporar a ese anteproyecto la evaluación de la alternativa ambiental, a ver si es factible que se lleve a cabo o no. Porque, por ejemplo, si yo decido instalar una fábrica en una zona de conservación de bosque nativo, ya les voy a explicar un poquito más el tema, pero en zona roja de conservación de bosque nativo, voy a tener un anteproyecto que técnica y económicamente cierran perfecto, pero no me la van a dejar instalar, porque la variable ambiental no está considerada. Entonces, hoy en día, lo que se trata de hacer, lo que se trata de inculcar, que dentro de los anteproyectos se evalúen, además de las variables técnicas y económicas, se incorpore la variable ambiental. Se planteen alternativas, se llegue a un proyecto definitivo, y durante la ejecución y el funcionamiento, esta variable ambiental sigue entrando siempre. O sea, durante la etapa de ejecución nosotros vamos a ver que vamos a tener que generar un plan de gestión ambiental para esa etapa de construcción de un emprendimiento, y un plan de gestión ambiental para la etapa de funcionamiento. Entonces, a ver qué impactos se les ocurren a ustedes que se generan debido a un nuevo emprendimiento. Yo acá les traje algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a discutir el puente nuevo que se hizo sobre el lago San Roque, que es muy bonito, yo no lo discuto. Pero ¿qué impactos ambientales creen ustedes que tiene asociado este puente? Y atraviesa una montaña, profe. Corta una montaña al medio prácticamente. Bueno, y la entonces parte tiene de una atrás, afectación paisajística, digamos. claro, en la primera imagen ahí a la izquierda se ve también el corte en la montaña, uno de los cortes que es bastante pronunciado. Exactamente. Bueno, ese corte está asociado tanto a lo que es un impacto de erosión debido al retiro de la cobertura vegetal, y un impacto paisajístico, o sea, de afectar un entorno que era natural, en cierta forma, se afecta negativamente el paisaje. ¿Qué más se les ocurre? Y, profe, la contaminación que generan los residuos para hacer la obra, digamos, todo lo que conlleva hacerla.
y aparte que está en el agua, digamos, muy cercano. Bien, perfecto. ¿Qué más se les ocurre? Afecta a la fauna también, porque corta un circuito, digamos. Afecta a la fauna, sí, perfecto. ¿Qué más? Todo el transporte que se usa para llevar ahí los materiales, digamos, las piezas de hormigón. Emisiones atmosféricas y consumo de combustible. Sí. También lo Bien. que genera la producción de sedimentos, que eso también se podría tener en cuenta. Perfecto, sí, la huella de carbono del material utilizado. Perfecto. ¿Qué les parece también de, por ejemplo, los sitios de extracción del material pétreo, tanto para ese hormigón como para las estructuras de bases y demás? Sí, también, profe. Bueno, entonces vemos que este tipo de obra tiene un montón de impactos asociados, lo cual no significa que no tengamos que hacerla, porque, bueno, claramente ha descongestionado el tránsito, una barbaridad, la existencia de esta autovía. Entonces, nosotros en la etapa de anteproyecto de este tipo de obra, lo que tenemos que hacer es analizar todos estos impactos que estamos hablando nosotros, que hoy nosotros lo vemos con el diario de mañana, porque vemos la foto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es de antemano pensar cómo va a ser, qué va a conllevar desde el instante cero en que yo empiezo a excavar las bases, que voy a poder tener una afectación ictícola, digamos, en la fauna de los cursos de agua, de los sitios donde voy a extraer los materiales, de ver alternativas, por ejemplo, de los distintos materiales que puedo utilizar y que tengan menor huella de carbono en su fabricación, los que generen menos residuos de obra. Entonces, todas estas cosas son las variables ambientales que nosotros tenemos que ir pensando cuando pensamos en un proyecto. Que cuesta incorporarla hasta que uno se mete más en tema y empieza a entender todas estas variables. Por ejemplo, yo les muestro ahora otra foto para analizar. Esta foto no sé si ustedes llegan a ver a la izquierda arriba. No sé si tengo como para marcar poner un cursor acá. Acá. Esta foto, ¿lo ven ahí? Es de 1984. Es la primera foto que toma el Google Earth de la zona de Río Ceballos, Unquillo, Villa Allende. Ven que era casi todo montaña, digamos, o sea, había muy poca urbanización. Ahora vemos, por ejemplo, en 2011, cómo ha avanzado la urbanización, sobre todo miren la parte de Villa Allende, ¿no? Villa Allende era muy poquitito, y ahí ven la mancha urbana, cómo se va extendiendo. Quillo, Río Ceballos, y la última foto que tenemos del 2020, cómo ha crecido toda la zona urbanizada. Entonces, ¿qué les parece qué impactos puede tener esto? O sea, esto, digamos, si esto hubiese tenido un crecimiento planificado en estos 40 años, digamos, si hubiese dado un crecimiento planificado, ¿qué impactos tendrían que haber tenido en cuenta? Hay una muy importante que desató una catástrofe, que en el año 2015. Fauna sí, está bien por el tema de fauna, por el tema de los desmontes, sí. ¿Qué más? También el escurrimiento del agua, profe, que Bien, ese es un tema muy importante. No sé si ustedes recuerdan que en el año 2015 hubo una inundación muy grande en la zona de Sierras Chicas. Y bueno, principalmente estuvo dado por este tema, por la falta de planificación en la cuestión urbanística, de cómo se fue incrementando la mancha urbana y no se fueron ejecutando obras de desagüe o no se previó que pudiese generarse una inundación de este tipo. ¿Qué más se les ocurre? Bueno, lo que está asociado a bosque nativo y lo que mencionaba su compañero de fauna anteriormente, también tiene que ver con la cuestión de servicios, de proveer sistemas de tratamiento de efluentes. O sea, son todas cuestiones que se deberían pensar como proyectos urbanísticos a largo plazo
y no parches sobre la marcha, digamos. Entonces, todos esos impactos hay que tenerlos en cuenta a la hora de planificaciones urbanas o loteos, por ejemplo, de gran envergadura. Ahora, por ejemplo, si nosotros hablamos de industrias, ¿qué impactos, cualquier tipo de industria, ¿no? ¿Qué impactos asocian con industrias? Emisiones. Emisiones a la atmósfera, muy bien. Y los desechos Contaminación que de las tiene. aguas, profe. Contaminación de las aguas. ¿Quién más dijo algo? Y los desechos de la producción. Los desechos de producción, exactamente. La contaminación del agua, profe, y aparte de eso, el agua que van a consumir para que funcione la Exactamente, el industria. consumo de recursos. Muy bien. Bueno, yo no sé si ustedes conocen más o menos los tipos de emisiones, esas cosas no han hablado nada con Sergio, ¿no? Después ya les voy a dar alguna, como para que ustedes más o menos conozcan qué es lo que se les suele controlar a las industrias en emisiones. Digamos, no es una ABC, depende del tipo de industria, pero más o menos para que lo conozcan. Y los residuos, por ejemplo, como acá ven ustedes, que bueno, agarré una foto, la verdad que es bastante desprolija, pero hay algo que se conoce como residuos peligrosos. ¿Estuvieron hablando algo ya con Sergio de eso? Sí, Sí, tuvimos eso una clase, sí. profe. Bueno, entonces lo que genera... Vimos toda la lista, digamos. Vieron la lista, perfecto. Entonces esos residuos peligrosos tienen una forma de tratamiento especial, o sea, no solamente de tratamiento hasta su destino final, sino del tratamiento transitorio, ¿no? De la estivación dentro de las industrias, que no es este. O sea, deben estar en un recinto, ese recinto debe tener una contención, o sea, una rejilla de contención, y esa rejilla de contención debe derivar a una cámara estanca, por si llega a haber vertidos, tiene que estar en un suelo impermeabilizado, tiene que estar en una zona, por ejemplo, antiexplosivos, y demás. Tiene todos unos requerimientos que están en la 24.051, que es la ley de residuos peligrosos, para cómo se deben manipular y almacenar transitoriamente esos residuos hasta su disposición final. Y bueno, además está decir que estas aguas no deberían ser vertidas de esta manera, sino que tienen que tener un tratamiento. Ya vamos a ver cuál es el decreto que en Córdoba rige ese tratamiento, y que establece los parámetros. Al igual que las emisiones, o sea, ustedes no siempre que vean un humo blanco significa que están contaminando. A ver, están haciendo una emisión. Esa emisión tiene unos valores límites en los cuales se considera que se puede emitir y esta capacidad de autodepuración funciona bien para revertir esa situación. Por encima de esos límites hay compuestos que no pueden emitirse a la atmósfera. Se controlan las emisiones dentro de las chimeneas, que es lo que se conoce como emisión, y lo que es inmisión, que es calidad de aire, que se mide, digamos, cómo afecta esa pluma de contaminante en la degradación en el aire ambiente, cuáles son los compuestos residuales que quedan, que se miden a nivel del suelo, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar ahora un poquito de las ley 10.208, si se están durmiendo o se aburren, me avisan y paramos. Esta ley salió en el año 2014, es la Ley de Política Ambiental Provincial, está conformada por 98 artículos y tiene 3 anexos, y en esta ley se determina la política ambiental provincial, o sea, qué acciones se van a llevar a cabo en cuestiones ambientales dentro de la provincia de Córdoba. Bueno, y está en eje con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos y el marco normativo ambiental de la provincia, que era la ley 7.343. Esa era la ley anterior de la provincia, que es una ley que es bastante global, digamos, y con la 10.208 se logró especificar un poco más la cuestión ambiental, que todavía sigue, digamos, van saliendo decretos y resoluciones que van terminando de afinar algunos puntos, ¿no? Básicamente esta ley habla de instrumentos de política y gestión ambiental provincial, entre ellos habla del ordenamiento ambiental del territorio. Ya lo vamos a ver un poquito en detalle los que son importantes para la materia, ¿no? Después ustedes pueden agarrar la ley y leerla. No es muy larga, es interesante, y sobre todo los anexos está bueno que conozcan cuáles son afectados por la ley, o sea, qué emprendimientos están afectados por la ley. Bueno, el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, que está asociado con estos avisos de proyectos y estudios ambientales de impacto ambiental que vamos a hablar más adelante. La evaluación ambiental estratégica, que es más a nivel, ay, se me fue la palabra,
nivel gubernamental, digamos, cuáles son las estrategias a desarrollar, planes de gestión ambiental, sistema de gestiones ambientales, control de actividades antrópicas, control de las actividades del hombre, fijación de estándares y normas, educación ambiental, información y diagnóstico ambiental, participación ciudadana, que es un instrumento súper importante que tiene esta ley, que es la posibilidad de generar audiencias públicas, que si bien no es vinculante con, estrictamente, digamos, si la audiencia pública, toda la gente está en contra, no necesariamente se cae un proyecto, pero bueno, impacta mucho la opinión de la gente en un proyecto, digamos, a nivel político, ¿no? Es un costo político muy grande aprobar un proyecto en el que toda la gente está en contra. Se establece una figura de seguro ambiental, que es decir, que todas aquellas empresas o industrias, emprendimientos, lo que sea, que tengan un cierto nivel de complejidad ambiental por encima del valor de 14,5 tienen que contratar obligatoriamente un seguro ambiental. El seguro ambiental, digamos, es una póliza por si llegan a tener algún tipo de accidente ambiental. Y medidas de autogestión, incentivos y alicientes ambientales, que este punto de la ley creo que todavía no se cumplió nunca, que es como dar, en cierta forma, un incentivo económico a aquellos que cumplan con la parte ambiental. Entonces, bueno, uno de los puntos con el que se comenzó con esta ley y que fue súper importante es lograr el ordenamiento ambiental del territorio. Es decir, conocer qué recursos ambientales tenemos dentro del territorio, ya vamos a ver algunos de los mapas que se han formado, porque en función de esos recursos o esas zonificaciones o conocer qué es lo que tenemos nosotros dentro del territorio de la provincia de Córdoba, nos permite a nosotros tomar decisiones de estas cuestiones de entorno que hablábamos anteriormente. Entonces, esto nos posibilita conocer el entorno y ver si es factible utilizar ese entorno para determinadas actividades. Es decir, si podemos aplicar dentro de determinados ecosistemas una cierta actividad, garantizando una mínima degradación y desaprovechamiento. Bueno, promover la participación social también en estas cuestiones. Entonces, por ejemplo, se generaron mapas de suelo de la provincia de Córdoba, donde tenemos las distintas capacidades de uso de suelo. Hay varias, ¿no? Esto en internet pueden encontrar un montón de estos mapas que se han formado. Yo les subí algunos acá que tenía, pero hay una página, que me parece que es la página del IDECOR, que ahí pueden chusmear todos los mapas, están incluso los de catastro y todo. Se hizo ordenamiento hídrico, por ejemplo, se dividió en las grandes cuencas. Estos están, digamos, esta división, que parece una marca nomás, está asociada con un montón de atributos que tienen estos mapas, ¿no? De caracterizaciones de las mismas. Dividido en las 7 grandes cuencas que está dividida la provincia, y a su vez todo un ordenamiento de pequeñas cuencas dentro de esas cuencas grandes que teníamos anteriormente, o macrocuencas. También se hizo un mapa de geomorfología, es decir, que tiene que ver tanto con la composición de los suelos como su distribución la distribución en altura, digamos. Se hizo un relevamiento de áreas naturales protegidas, reservas naturales, parques nacionales, refugios, etc. Se hizo un mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos, que esta es la ley 9814, donde se establecen categorías de conservación. La categoría roja es de alto valor de conservación, y ahí están habilitadas muy pocas actividades. O sea, es como, nosotros no podemos extraer árboles para hacer actividades salvo obra pública, creo que canteras, y nada más. Mediano valor de conservación, que es la categoría amarilla, también tiene algunas actividades asociadas que se pueden ejecutar, pero hay que dejar un remanente de la cobertura, por ejemplo, un porcentaje de cobertura. Y categoría verde, que es un bajo valor de conservación, que si ustedes ven tiene que ver con todo lo que es la zona de Pampa, más que nada, que ya tiene gran afectación de la parte agrícola, entonces, bueno, en ese suelo no hay problema con la categorización de bosques nativos. Esta ley de bosque nativo no solamente es en función de cobertura vegetal o de que exclusivamente sea bosque nativo, sino que además de ser bosque nativo, tiene que ver con pasturas y con por la forma, digamos, en donde está emplazada, digamos, son normalmente las cuencas altas
de la provincia o los inicios de cuencas de la provincia. Entonces, lo que pretende es conservar la cobertura, y lo que pretende con este mapa, con esta ley, es conservar la cobertura de las zonas altas de la provincia para evitar las inundaciones en las zonas más bajas. Eso se entiende, ¿no? No sé si han cursado los que están en hidrología, porque yo por ahí me voy a ir con conceptos más de hidrología o saneamiento. Por ahí si hay alguien que no cursó las materias y tiene dudas, fréneme y consulte, ¿no? Porque por ahí tengo chicos más chicos que no lo han hecho todavía. Bueno, mapas de cobertura vegetal nativa de la provincia de Córdoba, también vemos lo que es bosques abiertos, pastizales, etcétera. Y bueno, todos estos mapas nos sirven a nosotros para definir los entornos, ¿no? Cuando nosotros vamos a pensar un proyecto, y hablamos de estos impactos que pueden ser más o menos negativos, por así decirlo, dependiendo dónde estábamos emplazados, tiene que ver con conocer la situación en la que estamos. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos estamos situando en estas zonas, por ejemplo, ahí ya vamos a saber que una de las limitantes para nuestro proyecto va a ser el mapa de ordenamiento de bosques nativos. Ahora, por ejemplo, si nosotros vemos, vamos a tener, por ejemplo, una planta de tratamiento de efluentes, una gran planta de tratamientos de efluentes, vamos a tener que analizar, además de la de bosque nativo, evaluar las cuencas, a ver hacia dónde va a ir esta agua, con qué característica la voy a tratar, y si tengo, por ejemplo, localidades que toman aguas abajo de donde yo me voy a emplazar, porque no es la misma la característica con la que tengo que volcar o cuántos kilómetros de autodepuración tengo. Entonces, para eso sirven todos estos mapas de ordenamiento territorial. Bueno, aparte, vieron que yo les nombré que había unas legislaciones que habían surgido también a partir de la ley de 1908, o reglamentaciones, y una es el decreto 847/16, que es el reglamento de estándares y normas sobre vertido para la preservación del recurso hídrico. Entonces, este decreto lo que te establece, este decreto en realidad es una actualización de un decreto que había anteriormente, que es el 415, lo que te establece son cuáles son los estándares, o cuáles son los valores máximos de cada uno de los compuestos de un efluente con el que yo puedo vertirlo a estos distintos puntos: curso de agua superficial, pozos absorbentes, red colectora cloacal, vertidos a conducto pluvial o reuso. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una industria que vuelca a un canal, por ejemplo, vamos a tener que irnos al anexo 1 del decreto 847, y acá vamos a ver cuáles son los estándares con los cuales yo tengo que vertir ese líquido tratado. Entonces, estos estándares van a ser, por ejemplo, hay valores de temperatura, pH, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos, por ahí son cuestiones más químicas que puede que no les entiendan, pero por lo menos es para que ustedes conozcan de qué se les está hablando, ¿no? Después tenemos valores como estándares químicos: aluminio, arsénico, bario, boro, cadmio, cromos. Entonces nosotros tenemos que conocer nitritos, nitratos, nitrógenos, que esto vienen asociados todo lo que es de la parte más biológica, y los otros, por ejemplo, cadmio, cobalto, cobre, cromo, vienen de la parte más química. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a pensar en una industria y vamos a tener que evaluar cómo tiene que salir ese efluente, ¿qué es lo primero que tenemos que conocer de la industria? ¿Qué hace? Claro, ¿qué hace? ¿Qué compuestos utilizan? Entonces, esos van a ser nuestros parámetros más delicados para que nosotros pongamos el ojo en ver qué es lo que tenemos que tratar. Y saber que el efluente tratado que va a un curso de agua superficial, venimos acá al anexo y tiene que salir con estas características. Esos eran los estándares químicos, y acá tenemos los estándares exclusivamente biológicos, que son DBO, DQO, coliformes totales, coliformes termotolerantes, que esto lo deben haber visto en saneamiento. Entonces, para que ustedes conozcan un poquito, digamos, no es que una industria no puede volcar sus efluentes, puede volcar sus efluentes, pero tienen que estar tratados y cumplir con estos estándares. Otra resolución que tenemos también, que es para lo que hablábamos de factores de emisiones, es la resolución 105, que salió en el año 2017,
y que fija estándares ambientales de emisión o efluentes, pero efluentes en cuestiones, efluentes al aire, digamos, y tecnología para facilitar la gestión de las emisiones del aire procedente de las actividades productivas. Tenemos, por ejemplo, la tabla de contaminantes básicos, que esto lo tienen que hacer todas las industrias, y sobre todo tienen que ver con chimeneas asociadas al consumo de combustibles. Por ejemplo, una caldera. Entonces se mide dentro de estos contaminantes básicos, dióxido de azufre, material particulado, monóxido de carbono, ozono, dióxidos de nitrógeno, y dióxidos de nitrógeno, en un tiempo de promediación. Esto es lo que establece los estándares, lo que yo les decía. No es que cada vez que ustedes vean un humo saliendo de la chimenea es que está contaminando, sino que estaría contaminando, por así decirlo, cuando está por encima de estos estándares. En otro caso está generando una modificación, pero una modificación que no es tan agresiva. Y después tenemos contaminantes específicos, que dependiendo del tipo, por ejemplo, hay una cementera, un horno de cemento, tiene que evaluar, además de los contaminantes básicos, otros contaminantes específicos que son producto de la producción, digamos. O, por ejemplo, si tuviésemos un horno de fundición, entonces vamos a evaluar otros metales que no están en los contaminantes básicos que evaluaríamos para una caldera, por ejemplo. Y, bueno, otra tabla más que está dentro de las resoluciones, después los pueden leer con mayor tranquilidad. Mi idea es simplemente que ustedes conozcan que existen estas resoluciones y qué es lo que se utiliza para, digamos, para decir una empresa que está trabajando bien o que está haciendo todas las cosas mal y que tiene que ya ponerse a trabajar en sus chimeneas o en sus vertidos. No le puse la de residuos peligrosos, pero bueno, como ustedes ya la vieron, está, ya lo tienen ahí más presente. Bueno, entonces vamos al capítulo 4, que es la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es lo que yo les decía, que es un procedimiento técnico-administrativo realizado por la autoridad de aplicación. En este caso, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente. El objetivo de esta evaluación de impacto ambiental es identificar, predecir e interpretar todos los impactos ambientales que previenen, digamos, de la instalación de un nuevo emprendimiento en un determinado sitio. Entonces, una vez que se identificó, se predijo y se interpretan esos impactos, se evalúa la prevención, corrección y valoración de esos impactos, y en función de eso, la autoridad de aplicación a través de este procedimiento técnico-administrativo, técnico porque es un análisis técnico y administrativo porque es un ingreso de expediente en el cual se devuelven cédulas de notificación, donde hay un intercambio con el administrado, que es el que se llama, que es la persona que presenta esto. Entonces, se da este procedimiento técnico, entonces esta evaluación de impacto ambiental puede ser favorable, es decir, que se aprueba, o que se rechaza. Esta evaluación de impacto ambiental parte de un proyecto, por ejemplo, en el que la ley lo define el proyecto como una propuesta que realizan personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a desarrollar en un determinado tiempo y lugar. Y acá entran los dos anexos de la ley, que son dos anexos muy importantes. Dijimos que eran tres, ya les voy a explicar el tercero lo que es. El anexo 1 están citadas, enlistadas, digamos, ya vamos a ver una lista de ejemplos como para que lo conozcan, todos aquellos emprendimientos que están obligatoriamente sometidos a este proceso de evaluación de impacto ambiental. Y el anexo 2 son los que están condicionalmente sujetos a evaluación de impacto ambiental, pero que obligatoriamente deben presentar un aviso de proyecto. Un aviso, digamos, la diferencia entre un aviso de proyecto y un estudio de impacto ambiental tiene que ver con la profundidad, digamos. Las obras que están listadas o los tipos de emprendimiento están listados en el anexo 2 se entienden que son ambientalmente más amigables, por lo tanto uno presenta un aviso de proyecto que es que le cuenta a la autoridad de aplicación qué es lo que va a hacer, dónde lo va a hacer, dónde se va a situar, cuánta energía va a consumir, cuánto agua va a consumir, por ejemplo. Entonces ahí la autoridad de aplicación realiza esta evaluación de impacto ambiental y dice, bueno, a ver, sí, está bien, dale para adelante, o no me cierran tal y tal cosas, tenés que presentar un estudio de impacto ambiental. O sea,
ampliar todo ese informe que presentaron a un estudio de impacto ambiental y se vuelve a realizar este proceso de evaluación de impacto ambiental. ¿Está más o menos claro eso o se les enredó mucho? Chicos. Sí, ahora vamos a llegar a eso. Pero entendieron más o menos el procedimiento y la diferencia, ¿no? Perfecto. Bueno, acá estamos. Por ejemplo, en el anexo 1, los que son obligatoriamente sometidos a procesos de evaluación de impacto ambiental, es decir, aquellas que tienen que presentar un estudio de impacto ambiental, acá voy a hacer una diferenciación. Las industrias del emprendimiento, a través de un responsable técnico, es decir, una persona que pueda decir, yo conozco de ambiente o tengo incumbencia en mi título, la cuestión ambiente, me inscribo en un registro que tiene la Secretaría de Ambiente y paso a ser un responsable técnico ambiental. Entonces, esa persona es la que representa ante la Secretaría de Ambiente a un determinado emprendimiento o una empresa, lo que sea, una persona física, por ejemplo, que quiere presentar un emprendimiento. Esa persona ingresa un estudio de impacto ambiental y la evaluación de impacto ambiental la hace la autoridad de aplicación. Me detengo en esto porque genera mucha confusión. Entonces, los que están obligatoriamente sometidos a este proceso están en el anexo 1 y son, por ejemplo, refinerías de petróleo, bueno, yo les resalté algunos que son por ahí un poco más visibles para nosotros, oleoductos, gasoductos, poliductos, centrales térmicas, plantas químicas, plantas siderúrgicas, industrias extractivas, que tienen que ver con canteras, por ejemplo, que son de primera, segunda y tercera categoría. Las categorías las define Secretaría de Minería, pero hay 3 categorías, y bueno, estén en dominio público o privado, que en los públicos pueden ser cauces de ríos o arroyos, por ejemplo, que ese tipo de extracción son las que sacan arena directamente de los cauces. Escombreras, por ejemplo, nuevos caminos, autopistas, autovías, rutas convencionales, vías rápidas, ferrocarriles, terminales de ómnibus, en ciudades de más de 100.000 habitantes. Ya vamos a ver que seguramente para ciudades de menos de 100.000 habitantes está como aviso de proyecto. Aeropuertos, instalaciones de tratamiento y destino final de residuos domiciliarios o asimilables, eso tiene que ver con vertederos controlados, ¿no? O plantas de enterramiento de basura. De más de 100.000 habitantes o 40.000 toneladas por año de residuos equivalentes. Tratamiento y vertido final de aguas servidas de comunidades de más de 10.000 habitantes. ¿Ves que la parte de estudios que deben presentar estudios de impacto ambiental son obras, por lo general, de mayor envergadura, más importantes? Construcciones de grandes presas de embalses, por ejemplo, aquellas que tienen más de 15 metros de altura o más de 1 millón de metros cúbicos de agua. Captación, tratamiento y distribución de aguas superficiales para abastecimiento de poblaciones de más de 10.000 habitantes, captaciones de aguas subterráneas con un cierto volumen, sistema de aprovechamiento de aguas, infraestructura que se ubique dentro del dominio público o áreas de protección, por ejemplo, alguna infraestructura que esté dentro de una reserva natural, por ejemplo. Loteos y planes de vivienda cuando superen las 3 hectáreas, dentro de alguna cuenca de aporte de embalses, ocupaciones de perilagos o zonas en líneas de ribera. Ven que tiene una componente tanto por envergadura de proyecto y también por zonas ambientalmente sensibles, ¿no? Bueno, subdivisiones, hornos crematorios, industrias químicas, entre otros. Esto lo pueden ver en la ley, pueden ustedes chusmearla y sacarse bien las dudas. Y sí. Acá lo vas a ver. Yo más o menos les voy a dar unos tips de cómo se hace. La ley sí, en el anexo 3, te dice qué es lo que tiene que tener el aviso de proyecto, detalladamente. Y el estudio de impacto ambiental te tira algunos tips de qué es lo que debe contener, como mínimo. De todas formas, si vos entras a la página de Secretaría de Ambiente, por ejemplo, hoy en día trabajan en comisión técnica, que son la gente que ve los estudios de impacto ambiental, trabajan con un sistema digital y ahí te dice cuáles son los requisitos mínimos que tenés que presentar.
Pero acá vamos a conocer un poco cómo se arma el cuerpo del estudio de impacto ambiental, o sea, qué análisis tenemos que hacer. No vamos a hacer un estudio porque, lógicamente, excede a todos nosotros. Por ejemplo, nosotros para hacer un estudio tenemos que hacer un estudio de escorrentías, un estudio de línea de base para la cual hay que tomar mediciones de suelo, mediciones de aire, mediciones de calidad de agua. O sea, hay que hacer una serie de, por ejemplo, si tenés un lugar dentro de una reserva, tenés que hacer un estudio de la fauna que tenés, un estudio de la flora. Entonces son todos elementos complementarios que por lo general no lo realiza un solo profesional. Salvo que sean unas cosas medio simples, pero de obras de mucha envergadura o de sitios de mucha complejidad, suele ser un trabajo interdisciplinario, un estudio de impacto ambiental. O sea, nosotros vamos a ver un poco de cómo se trabajan las matrices, pero partiendo de la premisa de que más o menos conocemos cómo se comporta el global. Por lo general, cuando hay un estudio de impacto ambiental, tenés que hacer todo de base, o todos estudios que te van a servir a vos de base, como para hacer, evaluar la parte ambiental exclusivamente. No sé si se entiende. Bueno, y el anexo 2, que son los que están sujetos a presentación de aviso de proyecto, obligatoriamente, y condicionalmente sujetos a presentación de estudio de impacto ambiental, lo que yo le decía que nosotros presentamos este aviso de proyecto, que es algo más sencillo, y la autoridad de aplicación va a decirnos, bueno, está bien, o no, tenés que ampliar porque hay cosas que me parece que no me cierran, digamos. Bueno, tiene que ver con establecimientos siderúrgicos, por ejemplo, trabajos de minerales no metálicos, fabricación de vidrio, industrias de productos alimenticios, industrias textiles. Por ejemplo, muchas de ellas tienen estas consideraciones de cantidad de producción. Entonces hay que ver a la hora de ver un proyecto, no solamente que, bueno, acá apareció fábrica de carbón, listo, es anexo. No, hay que ver, yo tengo fábrica de carbón y otros combustibles con producción anual superior a 700 toneladas, bueno, es anexo 2. Si es menor a 700 toneladas, no tengo que presentar nada, por ejemplo. O si en el otro punto diría mayor a 1.500 toneladas anuales, bueno, si estoy dentro de ese rango, me voy a estudiar impacto ambiental. Entonces, digamos, hay que evaluarlo completo al anexo. Proyectos de producción agropecuaria, caza y pesca, y bueno, acá resalté algunos que son un poco más de interés para nosotros. Proyectos de infraestructuras y equipamiento, generación, transporte y distribución de energía eléctrica, por ejemplo, instalaciones de menores a 100 megavatios, líneas de transmisión eléctricas de hasta 62 kilovoltios, industrias destinadas al transporte de gas, almacenamiento de gas, almacenamiento de combustibles fósiles, complejos hidroeléctricos que no estén considerados en el anexo 1, bueno, infraestructura de transporte y comunicación, gestión de agua, ven, acá también las que no estén comprendidas en el anexo 1, equipamientos ambientales que tienen que ver con vertidos de efluentes cloacales entre 2.000 y 10.000, ¿se acuerdan que más de 10.000 ya estaba como estudio de impacto ambiental? Plantas potabilizadoras, lagunas de estabilización, el de residuos domiciliarios era a partir de los 100.000 habitantes o más de 40.000 toneladas, y acá está para menos de 100.000 y menos de 40.000. Bueno, y otros que están mencionados ahí, yo les recomiendo que le peguen una chusmeada a la ley, para que sepan por lo menos de qué estamos hablando. Entonces vamos a ir ahora, vamos a empezar por la estructura del aviso de proyecto, que es algo mucho más sencillito, digamos. Nosotros, si estamos en un proyecto que está descrito entonces en el anexo 2, tenemos que presentar un aviso de proyecto. Y para eso nos vamos al anexo 3 de la ley, que está la guía para la confección del resumen de obra o aviso de proyecto. Entonces, un aviso de proyecto, como yo les mencionaba anteriormente, es como yo voy a contar más o menos qué tengo que hacer cuál es mi proyecto, qué es lo que planeo instalar, qué producción va a tener, cuánto voy a consumir, qué energía, qué tipo de energía voy a usar, si voy a necesitar, por ejemplo, un transformador de energía eléctrica, o voy a necesitar instalar un tanque de combustible. Todas esas cuestiones que pueden llegar a afectar al ambiente, entonces yo las tengo que dar a conocer en este aviso de proyecto. Entonces, este aviso de proyecto, hago una cierta evaluación mínima de impactos positivos y negativos, sin llegar a matriz, sin nada, y medidas de mitigación, y lo presento a la Secretaría de Ambiente. La Secretaría de Ambiente tiene un área que es el área de licencias ambientales,
formado por una comisión técnica interdisciplinaria, eso es porque hay profesionales de distintas carreras que evalúan este proyecto, que hacen reuniones semanales y discuten todos estos proyectos que van ingresando y que, bueno, cada uno de los técnicos dentro de esa área fue analizando. Entonces, lo que puede pasar es que se apruebe porque tiene bajo impacto negativo, se considera que es correcto el documento que se presentó, o que no se apruebe y se solicite un estudio de impacto ambiental, como les mencionaba anteriormente. Bueno, entonces dentro del anexo 3 tenemos la guía para confección del aviso de proyecto. Tiene una nota inicial que dice que el orden en que lo pongas es orientativo, eso no hace falta, digamos, y te dice que debe proporcionar la imagen más veraz y más completa del proyecto, evitando así demoras en la tramitación por requerimiento de información complementaria. Es decir, vos tenés que mostrarle todo, ustedes tienen que siempre recordar que es una persona que a lo mejor no conoce un nuevo sistema que ustedes están tratando de implementar en una industria, y la persona que lo lee lo tiene que entender y a partir de ahí saber qué impactos se pueden generar. Entonces siempre se pide que sea una descripción, no quizá una descripción muy larga, pero sí una descripción concisa y real de lo que se va a hacer, incluyendo materias primas, volúmenes de materias primas, por ejemplo, cuáles van a ser los subproductos que uno va a tener, cuáles van a ser los productos finales. Entonces, a partir de eso, el técnico puede evaluar y saber si los impactos que están reflejando son los impactos reales o puede haber otros impactos asociados que quizás el responsable técnico ambiental no se dio cuenta. Entonces, es importante que sea todo bien una información bien detallada del proyecto. Entonces, esto inicia con los datos del proponente. El proponente es la persona que va a ser responsable legal de la empresa, o el dueño de la empresa, o del emprendimiento nuevo que se quiere instalar, o puede ser también el gobierno, por ejemplo, al hacer una obra. Por ejemplo, si quiere hacer una nueva ruta, o la nueva circunvalación, otro carril de circunvalación, por ejemplo. El proponente va a ser la Municipalidad de Córdoba, la Provincia de Córdoba, o la Nación, o Vialidad, por ejemplo. Bueno, y todos los datos, con domicilios, actividades, responsables, bla, 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 bla. Dentro de parte de descripción del proyecto, yo sé que esto es un poco tedioso y aburrido, pero les tengo que contar más o menos cómo se hace, porque la clase que viene vamos a trabajar con un aviso de proyecto que lo van a hacer ustedes. Entonces, aguántenme un ratito. Dentro del proyecto está como la descripción general, esa introducción, esa descripción detallada del proyecto que dijimos, y es muy importante que se incluyan las coordenadas del proyecto. O sea, todo el polígono donde se va a instalar, porque hoy en día todo se levanta, digamos, por un QGIS, por un Google Earth. Nosotros podemos levantar varias capas y evaluar una situación. Digamos, vieron esas capas que yo les mostré anteriormente, son todas capas de Google Earth. Entonces nosotros marcamos un polígono en Google Earth. ¿Ustedes saben usar Google Earth? ¿Alguno lo usa como herramienta? Si no, les voy a mostrar la próxima clase un poquito de Google Earth. A ¿Nadie veces lo lo usa? usamos para ver los perfiles del suelo en algún punto. Bien, sí, ustedes tiran la línea y marcan la inclinación, digamos. Sí, lo usamos en hidrología y también en saneamiento este año, en ingeniería sanitaria. Bien, o sea que saben más o menos trabajar con capas y eso. No te sabría decir, pero por lo menos para eso Bueno, sí lo uso. bueno, tanto por ejemplo, claro, bueno, esos programas lo que te permite es, ¿cómo? Bien, bueno, esos programas lo que te permite levantar es datos por ejemplo, yo genero como la capa que yo les mostraba anteriormente de cuencas, la tengo cargada en el Google Earth, ponele. Entonces yo posiciono mi polígono dentro de Google Earth y activo las capas de datos que yo tengo, que puede ser de QGIS, puede ser de alguna capa que trabaje online o de Google Earth, y puedo ver, por ejemplo, si tengo un curso de agua pasando por encima de mi terreno, por ejemplo. O la inclinación, como decían, que es muy importante para la erosión hídrica. Entonces está bueno que ustedes empiecen a meter también en esos programas que son herramientas que te dan una visión rápida. Es decir, como yo gráficamente veo rápido, si tengo mucha inclinación y bueno, la planta de tratamiento no la voy a poner en la parte de la punta del terreno donde me va a ver toda la escorrentía del terreno, pues se me va a inundar, por ejemplo.
O acá pasa un cauce de agua. Bueno, acá no me voy a instalar o no voy a instalar el recinto de residuos peligrosos, por ejemplo. Entonces, todas esas cuestiones que hay que tener en cuenta, está bueno que empiecen a utilizar ese tipo de herramientas. Bueno, dentro de esta descripción del proyecto también va la situación ambiental existente, que es lo que decíamos, si por ejemplo, si hay alguna reserva natural, si hay un curso de agua cerca, si hay, por ejemplo, no sé, si voy a instalar una cría intensiva de animales, por ejemplo, ya sabemos que genera olor por tener tantos animales acumulados, y bueno, estoy muy cerca de un poblado, eso hay que reflejarlo también. Bueno, la propuesta de obras tiene que ver con qué es lo que voy a hacer, cuántos metros cuadrados voy a ocupar, qué superficie voy a impermeabilizar con mi obra, y aquellas acciones que se puedan hacer que haya que mitigarlas, o todas aquellas acciones que yo considero que van a ser negativas de mi obra y que voy a tener que mitigarlas. Y bueno, va acompañado de imágenes satelitales, planos, todo lo que pueda mostrar realmente cuál es el proyecto. Después, en otro punto, hay que hacer una descripción de si es un nuevo emprendimiento o ampliación. Esto no se lo dije, pero normalmente cuando nosotros tenemos un emprendimiento del anexo 1, que ya está aprobado, por ejemplo, yo tengo una central hidroeléctrica, y ya está aprobada por el anexo 1, con el estudio de impacto ambiental, todo, y a lo mejor le quiero agregar una turbina más, eso pasa a ser una ampliación y ingresa siempre como un aviso de proyecto. Después se puede pedir que se amplíe el estudio de impacto ambiental, pero ingresa normalmente la ampliación como un aviso de proyecto. Entonces ahí describo si es un nuevo emprendimiento o es una ampliación, y a qué obra se refiere la ampliación, digamos. Después tenemos que hacer una descripción de la localización, la ubicación con coordenadas, accesibilidad, distancias a centros urbanos, una breve descripción de la geomorfología, la altimetría, los suelos, si hay sitios arqueológicos detectados cerca, si hay niveles de acciones sísmicas, cuáles son las características de los climas, hidrología, todo esto en, digamos, una información muy reducida de algo que nosotros podamos conseguir en libros o bibliografía o esos mapas que yo les decía que tiene la provincia. Cuando esto es un estudio de impacto ambiental, cada uno de estos puntos puede que sea un estudio externo que haya que hacer para luego evaluar. Entonces, ¿se entiende la diferencia? El aviso de proyecto es una cuestión mucho más simple, más reducida, más sintética, y el estudio de impacto ambiental es mucho más trabajo, porque es mucho más detallado y a su vez algo mucho más costoso. Entonces, por eso no sé, para, digamos, obras más chiquitas no se les puede pedir un estudio de impacto ambiental. Bueno, otro punto importante que hay que detectar es el área de influencia del proyecto. Y esto hay que tener en cuenta, miren que yo les mencionaba anteriormente que yo, por ejemplo, puedo tener una planta de tratamientos de efluentes. Entonces, ¿cuál consideran que va a ser el área de influencia del proyecto, de esa planta de tratamiento? ¿Creen que es solamente donde está instalada la planta? ¿El terreno donde está instalada la planta? No, también por dónde pasa la cañería. Sí, eso va a ser sobre todo influencia durante la etapa de construcción. Pero también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, si yo tengo una planta de vertido de efluentes, voy a tener que considerar que puede llegar a largar olor, o sea que una cierta área de influencia por cuestiones de olores voy a tener. Voy a tener un área de influencia por la descarga misma, de donde voy a vertirlo, y por todo el tramo en el cual tengo la autodepuración que terminan de eliminarse, porque yo, si bien lo tiro con esos parámetros que me solicita el 847, voy a tener un buen tramo el cual esa pequeña DBO que queda o bacterias termotolerantes que quedan se terminan de degradar. Entonces, eso también va a ser parte de mi área de influencia del proyecto. Entonces, yo voy a tener que evaluar ¿por qué es importante conocer esta área de influencia del proyecto? Porque, por ejemplo, en este caso, como tenemos acá una obra de toma, entonces yo tengo que saber a cuántos metros o cuántos kilómetros se termina de depurar ese efluente para no afectar la obra de toma que yo tengo aguas abajo, que posiblemente ya exista antes que yo me instale. Ahora, si yo voy a hacer la obra de toma
y conozco que tengo una planta de tratamiento de efluentes arriba, entonces ahí voy a también evaluar, hacer el trabajo inverso, digamos, ¿no? Depende cuál está primero de los dos. Bueno, entonces los puntos a evaluar es población afectada, cantidad de grupos etarios, caracterización de la población afectada, la superficie del terreno en la que voy a instalar el emprendimiento, cubierta existente y proyectada por cuestiones de impermeabilización de suelos. La inversión total es, bueno, no es tan importante para nosotros ambientalmente, es una cuestión administrativa del costo de la resolución. Magnitud de producción, servicios, usuarios, tiene que ver con la cantidad de productos, o sea, cantidad de producto, cantidad de subproducto, cantidad de materias primas. Por ejemplo, si yo voy a hacer una presa, me voy a algo un poco más grande, que no entra en el anexo 1, sino que entra en el anexo 2, de menos de 15 metros de altura. Entonces tengo que ver cuántas camas voy a ocupar, cuántas habitaciones, si voy a tener que contratar hoteles, si voy a necesitar el uso de vehículos, todo aquel dato que pueda reflejarme de manera real cuál es la real producción de esa planta que voy a instalar. Por ejemplo, también se puede mencionar ahí consumos de agua o de combustible, bueno, agua está acá, pero todos aquellos consumos que nos reflejen a nosotros la magnitud de un emprendimiento. Bueno, también se citan etapas de proyecto y cronograma, consumos de energía por unidad de tiempo, consumos de combustible y tipos de combustibles, agua, y ahí con estos elementos, digamos, siempre van anexados las factibilidades. O sea, yo voy a consumir energía eléctrica, la empresa que abastece energía eléctrica me tiene que otorgar una factibilidad de que me puede dar energía eléctrica, o sea, que es factible que me llegue energía eléctrica al sitio donde yo estoy. Y eso siempre se va adjunto al aviso de proyecto. Lo mismo ocurre con el agua, que yo tenga factibilidad de uso de agua, pues ya sea por red, o en caso de que tengan que hacer una perforación, no sé si ustedes saben, pero las perforaciones tienen que estar habilitadas ante el APRI, que es la Empresa Provincial de Recursos Hídricos, la Administración Provincial de Recursos Hídricos. Ellos habilitan el uso de agua de tanto superficial como subterránea. Entonces el agua de subsuelo la habilitan ellos, las perforaciones se tienen que habilitar. Bueno, y el detalle exhaustivo de otros insumos, todos aquellos materiales que vayan a hacer falta en tanto en la etapa de proyecto como en la etapa de funcionamiento. Cantidad de personal a ocupar, vida útil del emprendimiento, tecnología a utilizar, que tiene que ver con, por ejemplo, en algún proyecto especial, por ejemplo, en una industria química. Yo tengo que saber cuál es la tecnología que van a utilizar. ¿Cómo? Perdóname. ¿Quién habló? Yo no escucho a nadie, profe. Creo que nadie, profe. No, ¿Alguien dijo trazas de cañerías de la ciudad o me llegó tarde el audio a mí? No, profe, nadie habló, yo no no dijo escuché nada. nada. Ay, no, bueno, chicos. Van a pensar que estoy loca en la primera clase. No, ¿quedó algún audio? No estoy loca, lo juro. No hay fantasmas en mi casa tampoco, creo. Bueno. Se tienen que conocer cuál es la tecnología a utilizar, o sea, qué tipo de equipamiento se va a usar, si va a usar alguna tipología de horno, por ejemplo. Todos esos elementos que, o sea, todo lo que sirva para que la persona que lo pueda evaluar sepa exactamente de qué tipo de industria estamos hablando y qué instalaciones va a tener, todo se incluye dentro de la visa de proyecto. Dentro de proyectos asociados, conexos o complementarios, esto de, por ejemplo, si vamos a ampliar un proyecto existente, o si, por ejemplo, voy a hacer una estación elevadora de presión de gas, por ejemplo. Entonces va a estar asociado a un proyecto de gasoducto troncal. Entonces, esas relaciones hay que manifestarlas. Necesidad de infraestructura y equipamiento. Por ejemplo, que yo pueda llegar a hacer un loteo y a lo mejor la necesidad de infraestructura es que se haga un camino, o que se pavimente un camino de acceso, o que se lleve una línea de media tensión. Eso puede ser una necesidad de infraestructura o equipamiento. Relación con planes estatales o privados tiene que ver con el financiamiento. Ensayo de determinación de estudio de campos. Es decir, yo tengo que hacer algún estudio de base, como yo les mencionaba anteriormente.
Por ejemplo, se suele pedir que se haga un estudio de calidad de aire, de suelo, de agua, algún estudio básico que acompañe y que pueda generar un estado de línea de base, es decir, cómo está hoy en día en la zona de implantación sin haberse implantado el terreno, para que luego se pueda comparar, luego de que comience la actividad, cuál va a ser la afectación. Puede ser también, por ejemplo, análisis de calidad de fuente de agua, análisis de suelos, depende de qué es lo que haga falta, si hay que hacer algún tipo de estudio de campo. Luego se evalúa o se realiza, digamos, una cuantificación de los residuos y contaminantes que se pueden llegar a generar a partir de esta industria, tipos y volúmenes. Esto, lógicamente, como es a nivel de proyecto todavía, son valores que van a ir variando, ¿no? Pero bueno, uno tiene que tener una cuantificación inicial de saber qué tipo de residuos voy a tener, por ejemplo, residuos sólidos urbanos, residuos reciclables, residuos industriales no peligrosos, residuos peligrosos. Entonces, tengo que hacer esa cuantificación y esa diferenciación. Bueno, normas y criterios internacionales o extranjeros aplicables tienen que ver con la normativa. Por ahí, en estos casos, a nosotros, ¿qué es lo que nos interesaría más? Saber si hay alguna ordenanza municipal, porque por ahí, por ejemplo, una reserva natural puede ser nacional, provincial o municipal. Entonces tenemos que conocer cuáles son las legislaciones que rigen dentro de esa localidad o dentro de ese lugar de emplazamiento donde vamos a emplazar el proyecto, a todos los niveles. Entonces también se solicita que se haga un resumen. Bueno, una vez que se presentó este aviso de proyecto, nosotros hicimos todo este aviso de proyecto, le contamos a la autoridad de aplicación qué es lo que vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, caracterizamos el sitio y todo lo demás. La autoridad de aplicación, que como les dije, la Secretaría de Ambiente, tiene 60 días para expedir. Esa expedición o esas respuestas tiene que ser, puede ser aprobación, la solicitud de ampliación o rectificación, que es pedir, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental, o rechazarlo, decir, no podés hacer esto en ese lugar. Por ejemplo, que nosotros detectáramos que cae en categoría de conservación roja, categoría 1, no, acá no podés hacerlo, listo, rechazado el proyecto. Y en todos los casos se establece el proyecto de someterse a una evaluación de impacto ambiental que tiene que ver con ampliarlo y pasar a este estudio de impacto ambiental. Bueno, no, esta actividad no la vamos a hacer. Vamos a hacer después. Lo que les voy a dejar, más o menos, es lo que yo les quería contar para la clase de hoy. Creo que a ver que tengo alguien en el chat. Profe, no sé si me mencionó, pero la ley prevé algún tipo de minimización de impacto para empresas ya existentes. Sí. El procedimiento es este. Nosotros presentamos, bueno, hoy vimos lo que es aviso de proyecto, que es la primera. Después vamos a ver estudio de impacto ambiental. Ahora, ¿qué pasa con todas esas empresas una vez que empiezan a funcionar? Porque nosotros las habilitamos antes de que empiecen a funcionar. Entonces, una vez que esa empresa funciona, a los 3 años de que obtiene la licencia ambiental, tiene que presentar una actualización del plan de gestión ambiental. Eso pasa al área que se llama auditorías ambientales. Auditorías ambientales se encarga de controlar el desempeño de esas empresas. Entonces, cuando se te vence el plan de gestión ambiental, se debe presentar toda una auditoría de cumplimiento, que es decir, se presentan unas declaraciones juradas donde vos decís en qué nivel de producción estás hoy, nuevamente mencionás qué materias primas tenés, cuáles son tus subproductos, qué haces con tus residuos, qué cantidad de residuos peligrosos generás. Todas estas declaraciones juradas das todos los datos de cómo está funcionando tu empresa al día de hoy. Eso va acompañado de, en primer lugar, el control, por ejemplo, si vos tenés tanques de combustibles, se solicita que tengas la habilitación de Secretaría de Energía para esos tanques. O si tenés aparatos sometidos a presión, como pueden ser calderas o pulmones de aire, se les solicita que tengan el certificado del control de esos aparatos sometidos a presión. Y además se solicita que se presente todo lo que son los estudios. Todos estos estudios que nosotros vamos a ver que se presentan en un plan de gestión ambiental o un plan de monitoreo, es decir, por ejemplo, estudio de calidad de aire, estudio de emisiones, estudio de suelos, estudio de agua, estudios de efluentes. Hay que presentar todos los estudios para que la autoridad de aplicación, a través de esta área, que es auditorías ambientales, controle que la empresa realmente está funcionando bien o le pida a la empresa que genere
un plan de cómo va a hacer para que sus valores vuelvan a estar dentro de los estándares que deberían estar. A veces pasa, y ha pasado mucho con el tema de la pandemia, por ejemplo, que, no sé, ustedes que han cursado saneamiento, saben que, por ejemplo, las plantas de tratamiento, para tener un cierto régimen y funcionar bien, necesitan tener el caudal para el cual fueron diseñadas, o tienen un margen de caudal, pero deben estar dentro de ese margen. Lo que le ha pasado a muchas industrias con el tema de la pandemia es que al reducir todo el personal, todas las que eran plantas de tratamiento biológico se les estaban saliendo de parámetro porque tenían poca carga orgánica para tratar sus efluentes. Entonces, bueno, esas consideraciones, se tienen en cuenta esas consideraciones y se dice, bueno, tenés un plazo para poner a punto tu planta de tratamiento, por ejemplo. Pero sí, se sigue a las empresas. No sé si respondí a tu pregunta, Lorenzo. Ah, me habías mandado en privado, ahora lo veo. ¿Respondí tu pregunta, Lorenzo? Sí, bueno, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, chicos? De lo que vimos hoy. ¿Hasta ahora algo que quieran preguntar? Bueno, si no tienen dudas, yo lo que les voy a pedir, a ver cuánta gente tengo hoy más o menos. Bueno, 51 participantes tengo. Lo que yo les voy a pedir es que formen grupos. La clase que viene ya vamos a trabajar acá en grupos. Yo les voy a dar la consigna y lo vamos a empezar a trabajar acá. Vamos a hacer un aviso de proyecto. Yo les voy a dar por grupos una determinada obra y van a hacer un aviso de proyecto. Voy a enchufar la compu. Van a hacer un aviso de proyecto. Más que nada me interesa que se enfoquen en lo que son los impactos que se podría generar y ver qué medidas de mitigación podemos plantear. Así que vayan pensándose para ya estar organizados la clase que viene. Los grupos de 4 o 5, no más de eso. La idea es que todos trabajen y que puedan discutirlo. Después armamos una lista. No sé si quieren, después me van pasando por el chat el jueves que viene, me van pasando por el chat la lista de los grupos y yo les voy a dar la actividad. Les voy a dejar acá en el chat mi mail por cualquier consulta que tengan, o si por ahí después más adelante les quedan dudas, quieren hacer alguna clase de consulta, quieren ampliar algo, me pueden escribir ahí. Yo mi número de teléfono no se los doy, pero los mails los respondo, así que ahí tienen mi mail de contacto. No empiecen con puedo ser un grupo de 6, puedo ser un grupo de 5. Sí, pueden ser un grupo de 6. A mí me interesa que ustedes lo discutan y lo trabajen todos. O sea, no vamos a hacer un grupo de 10, 6 máximo, ahí estamos. El tema es que a mí me interesa que ustedes generen un debate y que puedan pensarlo en conjunto. O sea, yo no los voy a estar persiguiendo si son 3, si son 4, si son 5, o si todos trabajan o si todos no trabajan. En realidad, los que se embroman son ustedes, si no se meten en la temática. Así que sí, sean de 4 a 6 máximo, chicos, de 4, 5, 6, por ahí. Así que, bueno, si no tienen ninguna duda, cerramos acá la clase y nos vemos el jueves que viene. Yo les voy a estar avisando el martes con Sergio porque puede que la semana que viene me vaya a hacer una capacitación a la central nuclear y no pueda estar para la clase o no llegue. Pero les voy a estar avisando el martes con Sergio. Si yo no les aviso nada, nos vemos el jueves que viene. No, yo se les voy a dar todo. Tienen que armar los grupos, ¿no?